Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto teneros aquí, familia seriéfila. Espero que estén geniales y listos para sumergirnos en otro tema apasionante que nos une a todos los que amamos las series turcas y, por supuesto, a sus increíbles protagonistas. Hoy, como ya saben, vamos a profundizar en un tema que siempre genera debate y muchísima curiosidad: la relación entre la fama, el amor y, en el centro de todo, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones: Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Pero, ojo. No vamos a hablar solo de sus maravillosos trabajos en pantalla, aunque, Dios mío, qué talento desbordan en cada proyecto. No, hoy vamos a explorar un territorio más delicado, un terreno donde las emociones se mezclan y las preguntas surgen: cómo la fama, con sus luces y sombras, afecta a las relaciones amorosas de estas dos estrellas. Vamos a especular, a analizar, a imaginar, siempre con el mayor respeto y admiración por ellos. Porque son grandes, no lo podemos negar. Antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, curiosidades y noticias sobre tus actores y series turcas favoritas. Tenemos un montón de contenido emocionante esperándote. Ahora sí, pongámonos en materia. ¿Qué sabemos sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Para empezar, hablemos de su impacto profesional. Engin, con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones complejas, nos ha regalado personajes inolvidables. Desde el humilde Kerim en Fatmagül'ün Suçu, donde demostró su vulnerabilidad y fortaleza, hasta sus más recientes interpretaciones en proyectos como Sefirin Kazeta y Kara para Aşk, donde demostró su versatilidad actoral, Engin ha sabido cautivar a audiencias de todo el mundo. Su compromiso con cada papel, su meticulosidad y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un actor de renombre internacional. Y luego está Tuba, la reina indiscutible de la belleza y el talento. Con su elegancia innata, su carisma y su habilidad para dar vida a personajes complejos, Tuba ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus interpretaciones en series como Así, donde demostró su fuerza y su capacidad para amar, o en Kara para Aşk, donde mostró su versatilidad y su química con el coprotagonista, la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas a nivel global. Su profesionalismo, su belleza y su capacidad para transmitir emociones la han consagrado como un icono de la televisión turca. Ambos son profesionales respetados, admirados por sus colegas y amados por sus fans. Pero, ¿qué sucede cuando la fama, el reconocimiento y el amor se entrelazan? ¿Cómo afecta la presión mediática, la atención constante de los fans y las exigencias del trabajo a una relación romántica? ¿Es posible mantener una vida personal intacta en medio del huracán de la fama? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La fama, amigos míos, es como un monstruo de 1000 caras. Te da visibilidad, te abre puertas que nunca imaginaste, te llena de oportunidades, te permite alcanzar metas inimaginables, pero también te expone a un escrutinio constante, te somete a juicios implacables, te priva de privacidad y a veces te consume. Para una pareja de actores, la situación se multiplica exponencialmente. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican se convierte en noticia de primera plana. Los paparazzi los persiguen sin descanso, los medios de comunicación analizan hasta el más mínimo detalle de sus vidas, los fans especulan, sueñan, idealizan y, en ocasiones, exigen saberlo todo. ¿Cómo mantener una relación sana, estable y duradera en un entorno tan hostil? ¿Cómo proteger la intimidad, la confianza y el amor frente a las presiones externas? Es un desafío titánico, un ejercicio de equilibrio constante y, a veces, una verdadera batalla. Comencemos por Engin. Sabemos que Engin es una persona bastante reservada. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, no es muy activo en redes sociales y suele ser muy cuidadoso con lo que comparte. Esta discreción, por un lado, es totalmente comprensible. Imaginen el agotamiento de estar constantemente expuesto, de tener que lidiar con las especulaciones, los chismes y las interpretaciones malintencionadas. El simple hecho de salir a la calle y saber que cada movimiento es observado, analizado y juzgado, es abrumador. Pero por otro lado, esta misma discreción puede generar aún más curiosidad y, paradójicamente, más intrusiones en su vida privada. Los fans, deseosos de conocer más sobre la vida de su ídolo, quieren saber, quieren tener acceso, quieren entender, y la falta de información puede alimentar la imaginación y crear expectativas irreales. ¿Cómo afecta esto a sus relaciones amorosas?
En primer lugar, es probable que Engin busque parejas que entiendan su necesidad de privacidad y que sean capaces de lidiar con la atención mediática, que sean capaces de vivir en el anonimato relativo, o al menos que estén dispuestas a proteger su intimidad. Necesita a alguien que respete sus límites, que comprenda su deseo de alejarse del ruido y que no se sienta intimidada por la fama. Encontrar a alguien que comparta esta visión y que esté dispuesta a construir una relación sólida en un entorno mediático hostil es fundamental. La fama puede ser muy solitaria. La soledad del éxito es real, y a veces se manifiesta de manera silenciosa. Es muy importante encontrar a alguien que te comprenda, que te apoye, que te brinde un refugio seguro donde puedas ser tú mismo, sin máscaras ni artificios. Alguien que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus miedos y tus anhelos. En el caso de Tuba, la situación es similar, aunque quizás con matices diferentes. Tuba a lo largo de su carrera ha sido un poco más abierta en cuanto a sus relaciones. Ha tenido 2 matrimonios bastante mediáticos, y sus relaciones han estado bajo la lupa pública, constantemente observadas y analizadas. El primero fue con Onur Sailak, un actor y director turco. Su relación, al igual que su divorcio, generó gran interés mediático. Tuvieron 2 hijas gemelas y como madre, Tuba ha tenido que aprender a protegerlas del escrutinio público, a gestionar la exposición mediática y a separar su vida profesional de la personal, algo que a veces resulta complicado. El segundo matrimonio fue con el empresario Umut Virgen. Aunque esta relación fue más breve, también fue muy comentada. El impacto de la fama en estas relaciones, y en cualquier otra que pudieran tener, es innegable. La presión de los medios de comunicación, las especulaciones de los fans, la falta de privacidad, las expectativas de los demás, todo esto puede generar tensiones, desconfianza y, en última instancia, el fin de una relación. ¿Cómo evitar que la fama destruya el amor? ¿Cómo construir una relación sólida en medio de la tormenta mediática? En primer lugar, es fundamental tener una comunicación abierta y honesta. Hablar sobre los miedos, las preocupaciones, las expectativas. Establecer límites claros en cuanto a la exposición mediática, proteger la intimidad y apoyarse mutuamente. Es necesario dialogar, expresar abiertamente lo que se siente, y no guardarse nada. La comunicación es la base de cualquier relación, y en el caso de los famosos, es crucial para evitar malentendidos, interpretaciones erróneas y conflictos innecesarios. En segundo lugar, es importante tener una base sólida de confianza y respeto mutuo. La fama puede tentar, puede generar dudas, puede despertar inseguridades, pero si la relación se basa en el amor verdadero, en la admiración genuina y en el compromiso incondicional, será más resistente a las adversidades. La confianza es como un tejido delicado, se construye lentamente con paciencia y cuidado, y se puede romper fácilmente con la mentira, la traición o la falta de respeto. En el mundo de la fama, donde las tentaciones están a la orden del día y la presión es constante, la confianza es el pegamento que mantiene la relación unida. Ahora bien, hablemos de los fans. Los fans son el motor de la carrera de cualquier actor. Son ellos quienes consumen sus trabajos, quienes los apoyan, quienes los convierten en estrellas. Pero a veces, la admiración puede rozar la obsesión. Los fans crean fantasías, idealizan a sus ídolos y, en ocasiones, les resulta difícil aceptar que sus estrellas favoritas tengan una vida personal, que tengan relaciones amorosas, que tengan defectos. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos, enviarles mensajes, seguir cada uno de sus movimientos y a veces, esta interacción puede cruzar la línea de lo saludable. Para Engin y Tuba, esto significa tener que lidiar con comentarios inoportunos, con especulaciones sobre sus relaciones, con la presión de satisfacer las expectativas de sus fans. Tienen que aprender a filtrar, a ignorar, a proteger su intimidad de la avalancha de mensajes y opiniones. La obsesión de los fans puede ser abrumadora, incluso aterradora. Los fans pueden llegar a idealizar a sus ídolos, a crear imágenes perfectas y a veces, a exigirles que se ajusten a esas imágenes. Para un actor, esto puede ser muy difícil de sobrellevar. Tienen que encontrar el equilibrio entre la gratitud y el agradecimiento a sus fans, y la necesidad de proteger su vida personal. Imaginemos por un momento que Engin y Tuba, por esas cosas del destino, hubieran estado juntos. La idea para muchos sería el sueño hecho realidad. Una pareja perfecta. 2 grandes actores, guapos, talentosos, exitosos. Una pareja de ensueño para la industria del entretenimiento.
La realidad, sin embargo, podría ser mucho más complicada. ¿Cómo gestionar la atención mediática? ¿Cómo proteger su intimidad? ¿Cómo evitar que los fans se entrometan en su relación? La presión sería enorme y la posibilidad de que la relación sucumbiera a la fama, también. En ese escenario hipotético, cada paso que dieran, cada foto que publicaran, cada rumor que circulara se convertiría en noticia de primera plana. Los medios de comunicación estarían constantemente pendientes de ellos, analizando cada detalle de sus vidas, buscando la más mínima señal de conflicto o de felicidad. Los fans, por su parte, estarían pendientes de sus movimientos, comentando, especulando, juzgando. Por eso es importante entender que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Hay muchos sacrificios, muchas dificultades y muchas responsabilidades. Hay que ser fuertes, resilientes, y tener una gran capacidad de adaptación. Y no olvidemos el trabajo. El trabajo es otra fuente potencial de conflicto en una relación de actores. Las largas jornadas de rodaje, las giras promocionales, la necesidad de estar siempre disponibles, todo esto puede generar distanciamiento y soledad. Además, en el mundo de la actuación, a menudo se crean relaciones muy cercanas en el set. Los actores pasan mucho tiempo juntos, comparten experiencias intensas y a veces pueden surgir sentimientos que van más allá de la amistad. Para Engin y Tuba, esto significa tener que lidiar con el trabajo como otro factor que impacta en sus relaciones. Saber equilibrar el trabajo y la vida personal, comunicarse de forma efectiva y mantener la confianza son aspectos cruciales para poder mantener una relación sana. Las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas con otros actores, la convivencia en el set, todo esto puede generar celos, inseguridades y conflictos. Por eso es importante que la pareja hable abiertamente sobre sus sentimientos, que se apoyen mutuamente y que establezcan límites claros. En resumen, la fama es un arma de doble filo. Te da visibilidad, te abre puertas, te llena de oportunidades, pero también te expone, te juzga, te priva de privacidad y puede poner a prueba cualquier relación. Para Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos grandes estrellas, la fama es un desafío constante. La presión mediática, la curiosidad de los fans, las exigencias del trabajo, todo esto puede afectar a sus relaciones amorosas. Pero también es cierto que la fama puede fortalecer una relación, si se gestiona adecuadamente. La comunicación, la confianza, el respeto mutuo y la protección de la intimidad son clave para sobrevivir al embate de la fama. En un mundo donde la exposición es constante, donde la privacidad es un lujo y donde las expectativas son altas, es necesario encontrar el equilibrio. Es necesario aprender a protegerse de la intromisión, a establecer límites claros y a mantener la llama del amor encendida a pesar de todo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis sobre el impacto de la fama en la vida de Engin y Tuba les haya gustado. Es un tema apasionante y creo que es importante reflexionar sobre él, especialmente si somos fans de estas maravillosas estrellas. Quiero darles las gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Es un placer compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por estos actores tan talentosos. Espero que hayan disfrutado este análisis y que se hayan sentido inspirados. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la fama es un obstáculo insalvable para el amor? ¿Cómo creen que Engin y Tuba gestionan la exposición mediática? ¿Qué estrategias creen que utilizan para proteger su intimidad? ¿Y cómo creen que podrían construir una relación sólida y duradera en medio del torbellino de la fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me encanta leer sus ideas y reflexiones. Compartan sus perspectivas y hagamos de este canal un espacio de debate y discusión. Y no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes esperándolos, con análisis, curiosidades y noticias sobre sus actores y series turcas favoritas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriefilos. Y recuerden, el amor y la fama pueden coexistir, pero requieren trabajo, dedicación y sobre todo, mucho respeto. Hasta la próxima.